El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Leo la Sagrada Escritura en la versión Reina y Valera del año 1960 y dice así a su letra: en el nombre del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. El título de esta disertación: pan caliente en el desierto. ¿Quién se imaginaría que la panadería más grande del mundo funcionó una vez en un desierto? Pero en el Señor las cosas que son insólitas se vuelven reales. Una panadería en el desierto para alimentar a una inmensa multitud, y calientito, así como sacado del horno. Así estaban los panes que esta gente comió y pudo saciar allí su terrible hambre de 3 días. ¿Ha sufrido usted un hambre de 3 días? 3 días sin comer nada. Así estaba esta gente allá en el desierto, en las fronteras del norte de Galilea, entre una multitud inmensa de gentiles. Esta gente era gentil no solo porque era no judía, sino porque eran gentiles en todas las formas. Ellos habían seguido al Señor, el Divino Maestro. Y ahí el Señor manifestó su identidad como creador, realizando un poderoso milagro. Es que nuestro Señor es creador. Escúcheme. Él tiene la capacidad de crear cosas de donde no existe nada. Nuestro Señor Jesucristo es creador. Algunos han visto en la Trinidad de Dios una especie de separación de esta manera. Dicen algunos: el Padre es el creador, el Hijo es el Salvador o Redentor, y el Espíritu Santo es el santificador. Eso es verdad, pero en parte. Porque al momento de la creación, al momento de la salvación del ser humano, al momento de la santificación, tanto Padre como Hijo, como Espíritu Santo participan. Nuestro Señor Jesucristo es creador. Él participó también de la creación original del hombre. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nótese que la expresión que se usa es plural. Dios dijo: hagamos. Si en Dios hubiera habido una sola persona, ¿qué razón entonces habría de leer o de traducir hagamos? La expresión correcta hubiera sido haré. Haré. Esa hubiera sido la expresión correcta si en Dios subsistiera
una sola persona, pero es que Dios es trino. Así que desde la eternidad vemos una pluralidad de personas en cada una de las obras que Dios hace. Los milagros son las campanas que anuncian la victoria del reino de los cielos. Mientras la iglesia tradicional, para convocar, para llamar la atención a sus fieles, suenan las campanas. E incluso le han enseñado a sus fieles que hay una bendición en el doblar de las campanas. Mientras ellos usan campanas, ¿qué usamos nosotros los cristianos para llamar la atención de la gente? Los milagros, las señales, los prodigios. Esas son las campanas espirituales que Dios usa en medio de su pueblo para atraer la atención del hombre. El mismo Dios, escúcheme, que en el pasado remoto había dado a su pueblo pan en medio del desierto. ¿Se acuerda usted de la historia de Moisés, del pueblo de Israel, del maná en el desierto? Este mismo Dios que en este pasado remoto había dado pan a su pueblo en el desierto para que no perecieran, ahora estaba en otro desierto, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, con gente que no era su pueblo, mostrando su poder y su inmensa misericordia. Porque es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y esa multitud inmensa que estaba con él aquí en este desierto, estaban nada más y nada menos que a la sombra del Mesías, el Hijo de Dios. Dios el Hijo, el Verbo eterno encarnado. Y bueno, cuando el Señor está con nosotros, así sea en medio de un desierto, suceden cosas como estas. No había provisión, no había que comer, y de repente hubo provisión hasta que sobró y abundó. En el programa del reino estaba contemplado que el Señor realizara señales y maravillas para llamar la atención del pueblo. Estas señales fueron selectivas, escogidas. Los sagrados escritores no escribieron todo lo que el Señor hizo en 3 años y medio de ministerio. El Espíritu Santo los guió a ellos a seleccionar milagros, a seleccionar señales, con el propósito de que creyeran los seres humanos en Jesucristo por el poder manifestado en estas maravillas, en estas señales. Sin embargo, es preciso que hoy usted crea en el Señor no por lo que ve, sino por su palabra. Y créame que cuando usted afirma su corazón en la palabra, las señales seguirán a la palabra. El reino de Dios trae provisión de Dios en forma abundante para saciar la necesidad de este mundo. Cualquiera que sea tu necesidad, en el reino vas a encontrar provisión. El problema es que muchos quieren la provisión del reino, pero no quieren nada con el Dios del reino. No quieren compromiso con Dios. Sin embargo, quieren que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios traiga su abundancia. ¿Sabe? Hoy en día todo ser humano puede encontrar en Jesús y en su reino la respuesta a sus necesidades físicas y espirituales. Seguiremos predicando, seguiremos enseñando que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es el pan de Dios para saciar nuestras necesidades. Ahora, ¿cómo operó el Señor Jesús para satisfacer la necesidad de esta inmensa multitud? Hoy en día las multitudes hambrientas y sedientas son millones. En el mundo se calcula actualmente una población de unos 6.500 millones de habitantes. Y más de la mitad del mundo padece de hambre, padece de necesidad. Algunos no tienen ni siquiera para lo básico, para comer la comida básica, el sustento que necesitan básicamente. No lo tienen. Padecen de hambre. Dele gracias usted a Dios que usted tiene, como nosotros decimos, los 3 toques. El de la mañana, el del mediodía y el de la noche. Pero hay lugares en donde no se puede hacer esto ya.
en donde comer es un auténtico milagro. Muy jocosamente se cuenta la historia de un hombre que tenía un hogar bastante numeroso y él era un hombre de precarios recursos económicos. Entonces les dijo a sus niños: niños, hoy vamos a comer a la carta. Y los niños contentos dijeron: ay, gracias papi, vamos a comer afuera en un restaurante. Y él dijo: no me han entendido. Saquen el naipe y el que saque el as, ese es el que come hoy. Lastimosamente, aunque le parezca chistoso el asunto, hay lugares en donde no toda la familia come, o si comen, nada más lo hacen una sola vez en el día o 2 veces. Así es que dele gracias a Dios por lo que usted tiene, porque todavía puede sentarse a la mesa, todavía puede comer, todavía hay tráfico de cuchara allá en la cocina. Pero hay lugares donde el fogón hace rato que no se enciende, donde todo es pura ceniza, no hay nada que comer. Jesús está pendiente de las necesidades de cada uno de nosotros. Y así como Él operó en aquella inmensa multitud, en aquella ocasión, también lo sigue haciendo hoy. El mismo cuadro que nosotros vemos aquí, lo vemos hoy todos los días. Mucha gente padece de hambre, de necesidad, y se muere de inanición, hambre física. ¿Cómo operó entonces el Señor para satisfacer la necesidad de esta inmensa multitud? Número 1, mostrando compasión. Jesús mostró compasión. Esta compasión fue motivada por el hambre de la multitud. Dice el texto que no tenían que comer. No tenían que comer. Probablemente esta gente había gastado todos sus recursos y tenían ya un tiempo largo de estar con Jesús y ya no tenían nada y no tenían que comer. Parece que no tenían ni aún dinero, no tenían de dónde comprar. Y Jesús fue conmovido, se compadeció de esta gente. Se le veía, parece que se le veía el hambre a la gente en la cara. Yo no sé si usted lo puede notar también, pero yo a veces me doy cuenta de que hay gente que en la cara se le nota el hambre. Tienen una cara bien jalada, como decimos aquí en la costa, muy jocosamente. La cara más larga que un silbido de culebra. El hambre los mata, los atropella y se le ve en la cara. Los ojos hundidos, la cara pálida, las manos frías, porque están padeciendo hambre. Posiblemente Jesús vio esto en el rostro de mucha gente y fue conmovido por la condición de estas personas. ¿Usted cree que Jesús no se compadece hoy también de ver la misma situación, de ver inclusive aún a sus hijos padeciendo hambre? ¿Usted cree? Y usted me dirá, pero ¿cómo es posible que un cristiano pueda padecer hambre? Pues déjeme decirle, hay momentos en los que uno en la vida cristiana puede vivir en un tiempo de escasez y hasta de hambre. El apóstol Pablo da testimonio de que él fue enseñado por el Señor para vivir en abundancia o en escasez, para padecer hambre, inclusive. Ahora, no es el propósito de Dios, eso sí es cierto, pero puede que en el proceso en el que Dios lo quiere llevar a usted, de la escasez a la abundancia, usted viva un tiempo de escasez y hasta de hambre. Cuando viva esa situación, glorifique a Dios, dele gracias a Dios. No sea de aquellos que solamente dan gracias a Dios cuando Dios les pone la mesa y le provee de toda provisión en la mesa, de abundancia en la mesa. Y bueno, barriga llena, dicen por ahí, corazón contento. No, pero dele gracias a Dios también cuando no hay. Sea capaz de adorar a Dios, levantar las manos y cantar una alabanza a Dios cuando no hay. Cuando tiene la barriga ya pegada en la columna vertebral. Sea capaz de levantar la mano y dar gracias, Señor. Porque sé que no voy a estar todo el tiempo aquí, pero voy a ser enseñado. Y cuando tú sacies mi boca de bien, de tu bendición, podré darte las gracias también, porque dependo de ti. Jesús tuvo compasión de esta gente. Esta compasión tuvo como motivo el estado físico de ellos. 3 días sin comer. ¿Usted puede estar 3 días sin comer? Yo le pregunto. Y peor, en medio de un desierto, ¿puede estar 3 días? Yo creo que escasamente algunos de nosotros
Estamos ya 12 horas sin comer y ya estamos mirando lejos. Y eso que vivimos cómodamente, algunos disfrutan de aire acondicionado y todas estas cosas, ¿verdad? Pero ¿será capaz usted de estar 3 días siguiendo al Señor en un desierto como lo hizo esta gente? Pues esta gente lo hizo. Y Jesús se compadeció del estado físico de ellos. Yo me imagino que algunos de ellos ya ni caminaban, los cargaban. Pues no podían. Estaban en un desierto. Y usted sabe lo que es un desierto. La compasión de Jesús, escúcheme, es la ternura y la sensibilidad de un pastor que ve a las multitudes como ovejas descarriadas. Así los vio ellos. Un pastor viendo a un rebaño descarriado en un desierto. Esa fue la compasión que Jesús sintió. Él los miró con ternura y sensibilidad. Esto es importante. Mire, para poder recibir la abundancia del reino, nosotros debemos acompañar la fe con obras de justicia y compasión. Si usted quiere ver la abundancia del reino de Dios, su fe tiene que ir acompañada siempre de obras de justicia, de compasión, ser misericordioso, ser generoso. Si nosotros somos gente egoísta, gente encerrada en nosotros mismos, en nuestro pequeño reino, jamás vamos a ver las necesidades de otros, jamás. Y ahora, trasladando esto al plano espiritual, se necesita compasión para hacer la obra misionera y evangelística. Si no hay compasión, como la que experimentó nuestro Señor Jesucristo, en nuestro corazón, no hay sensibilidad espiritual para llevar el mensaje, para hacer las misiones, para hacer evangelismo. Lo mismo nos dará ver que la gente se va o no se va al infierno. Nos dará lo mismo. Seremos indiferentes a esto. Y le cuento que hoy estamos viviendo tiempos de apostasía, en donde el amor se ha enfriado, en donde ya a la gente no le entra ni el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Ya no le entra nada en el corazón, están endurecidos. Y lastimosamente, hay lugares en donde la obra misionera ya murió, donde no hay evangelismo, iglesias donde no hay un programa evangelístico, no hay un programa misionero, no existe espacio para predicar, para proclamar las buenas nuevas del evangelio. No hay dinero, no hay tiempo, no hay recursos. ¿Sabes qué es lo que hay en el corazón? Falta de compasión, falta de sensibilidad. Se necesita mirar las almas como Cristo las ve, sentir lo que Él sintió cuando vio a esta gente muriéndose de hambre en pleno desierto. Y lo más importante es que el Señor no solo vio su necesidad física. Pastor, se necesita la sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo para poder hacer evangelismo y para poder hacer misiones. Pídale a Dios sensibilidad. Pídale a Dios un corazón tierno como el de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. La segunda forma en que Él operó para satisfacer la necesidad de esta multitud, Él venció la incredulidad de sus discípulos. La incredulidad es la enfermedad número 1 del alma. El virus que ataca la fe. Esa es la incredulidad. Lo que es sorprendente es que esta incredulidad, este virus, estaba en el corazón de los discípulos de Cristo. Los ministros del reino estaban llenos de incredulidad. Fíjese, la incredulidad de los discípulos engendró indiferencia por la necesidad de las multitudes. ¿Usted cree que el único que podía ver la necesidad de esta gente era Jesús? ¿Acaso no estaban sus discípulos con Él ahí también? ¿Por qué ellos no vieron ni sintieron lo mismo que Jesús vio y sintió? ¿Sabes por qué? Porque eran incrédulos. Y cuando se es incrédulo, tú no tienes sensibilidad espiritual. Tú eres indiferente. Te da lo mismo que la gente se vaya al infierno o no. Te da lo mismo hablar de Cristo a otros o no. Eres indiferente. Eres egoísta. Te conformas con ser salvo tú y no te interesa la salvación de nadie más. Eso hace la incredulidad.
La incredulidad de los discípulos del Señor hizo que olvidaran rápidamente un milagro anterior que Jesús había hecho. Mire, no hacía mucho tiempo Jesús había también hecho un milagro similar. En aquella ocasión, dice la Escritura, que Él alimentó a 5,000. No había pasado muchos días, no había pasado mucho tiempo, y el Señor vuelve y hace un milagro similar. Y a ellos se les había olvidado lo que Jesús había hecho. No había pasado mucho tiempo. Es que nosotros somos así. Cuando andamos detrás de los peces y de los panes que el Señor nos puede proveer, se nos olvidan las obras y los prodigios y los portentos que el Señor hizo en el pasado en nuestra vida. ¿Cuántos hoy no se acuerdan de dónde lo sacó el Señor? Y como se ven rodeados de bendición, como se ven rodeados de beneficios, se ven rodeados de cierto bienestar, se olvidan de lo que el Señor ha hecho en el pasado. Cuando viene un problema, no se acuerdan de lo que el Señor hizo en el pasado. Y claro, ponen en duda que el Dios que los ayudó en el pasado los puede ayudar ahora. Porque como que creen que Dios es un Dios del pasado. Hay gente que vive así, ¿sabes? Hay gente que vive de las experiencias del pasado. Ay, hermano, cuando yo ayunaba. Hermano, cuando yo predicaba. Hermano, cuando yo cantaba, cuando yo ministraba. ¿Sabe cuál es el título, el apellido de ellos? Los hermanos Abba. Viven del pasado, viven de las experiencias del ayer. No creen que el mismo Dios que pudo haber hecho eso en el pasado, lo puede hacer también en el día de hoy. Recuerda que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La incredulidad de sus discípulos vio las circunstancias negativas. Es que todo aquel que es incrédulo ve siempre lo negativo, lo malo de todas las cosas. Él no ve nada bueno. Mira cómo dijeron ellos, los discípulos, los incrédulos discípulos de Jesús. Dijeron, hay mucha gente. Es que hay mucha gente. Son muchos. Es una inmensa multitud. Dijeron también, es que no hay. Son pocos los recursos que tenemos. No tenemos dinero. No hay recursos. No hay plata. Ellos también miraron que era muy tarde. Ya es muy tarde. ¿A dónde vamos a ir a comprar? ¿Qué panadería habrá abierta por aquí? Por aquí no hay nada. Es muy tarde ya. Ya lo que fue, fue. Ya lo que pasó, pasó. Otros miraron el lugar. Dijeron, pero si este era un desierto. El lugar está vacío. Aquí lo que hay son puro cactus y espinas y arena. Aquí no hay más nada. Es que cuando se es incrédulo, esto es lo que se puede ver. Esto es lo que se puede ver. El incrédulo siempre te va a decir, no, no se puede. Es imposible. Son muchos. Hay mucha gente. Te va a sacar muchas excusas. Te va a decir, no hay dinero. No hay con qué. Esto es imposible. Es que ya es muy tarde, ya pasó. Ya, resígnate. Deja las cosas así. Además, aquí no se puede hacer nada. Esto es imposible. El lugar, no hay condiciones para hacerlo. Esas son las palabras, el vocabulario que manejan muchos creyentes hoy en día, muchos siervos de Dios, muchos ministros hoy en día. Ese es el vocabulario que manejan. Ellos ven son las circunstancias negativas y ven siempre el problema más grande que el Señor. Pero quiero decirte que por muy grande que sea la imposibilidad, por mucho que se necesite, por imposible que parezca, para el Señor todo es posible. La incredulidad de los discípulos les impidió a ellos ver la abundancia del reino que Jesús estaba estableciendo. Ellos no pudieron ver que en el reino había abundancia para suplir la necesidad de esa gente y las de muchos más. Por eso fue que el Señor dijo en una ocasión, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué era lo que los discípulos estaban viendo en Jesús entonces? ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Posiblemente a un líder político que los iba a sacar de la esclavitud del Imperio Romano, de la opresión del Imperio Romano. Un líder que los iba a gobernar a ellos, pero no una persona al grado tal de sentir lo que cualquier ser humano común y corriente pudiera sentir. Ellos no se imaginaron que este rey era un rey que era capaz de trascender a la necesidad de cualquier ser humano. Ellos miraron fue a un líder empompado, lleno de lujo, dedicado a labores políticas y gubernamentales y nada más. No se imaginaron que Jesús era capaz de mirar la necesidad de cada uno de nosotros de una manera personal e íntima.
Ellos no se imaginaron que Jesús era capaz de saber y de interesarse en saber si tú has comido hoy o no. Ellos no miraron a Jesús así. Por eso eran incrédulos. Estaban enfermos del alma. La abundancia del reino, escúcheme, se materializa cuando usted tiene la convicción interna para alcanzarla. Si usted no tiene convicción, si usted no cree la palabra, si usted no cree en el rema de Dios, si usted el dabar del Eterno lo rechaza, entonces en usted no van a haber convicciones para creer que el reino y todas sus riquezas son suficientes para suplir cada una de nuestras necesidades. En tercer lugar, el Señor opera realizando un milagro creativo. Ya hemos dicho que Jesucristo es creador. Él creó unos 7,000 panes de solo 7. Creó unos 7,000 pescados de unos pocos. Este milagro de nuestro Señor pone en evidencia la plenitud de su poder para crear cosas imposibles y para suplir las necesidades del mundo entero. Escúchame, en el Señor está el poder para suplir todas las necesidades del mundo entero. 7 no es casualidad que hubieran 7 panes. No es casualidad. 7 es el número que representa la plenitud, la perfección. Esta gente tenían unos escasos recursos al parecer de ellos. A ellos les pareció poca cosa. 7 panes. Pero puestos en las manos del Señor, miren lo que se transforma. 7,000 pescados de unos cuantos, no se dice cuántos habían. Pero lo que te quiero decir es que por muy grande que sea la necesidad, en el Señor hay plenitud. En el Señor hay completa provisión. En Él hay todo lo suficiente para que tus necesidades sean satisfechas. Él tiene ese poder para hacerlo. Lo que tú tienes que hacer es considerar lo poco que tienes en tus ojos y ponerlo en las manos del Señor. Y Él hará un milagro en tu vida. La vida en abundancia solo se alcanza es en Jesucristo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso significa calidad de vida, plenitud de vida. Todos aquellos que viven fuera de Jesucristo no viven, existen. Una ofrenda en las manos del Dios del pacto es como la chispa de poder que enciende los motores para que un milagro camine. No importa lo que tú tengas, lo que tengas, ponlo en las manos del Señor. Tú no eres poca cosa. Algunos dicen que no pueden ser usados por Dios porque es que ellos son tan poca cosa como para no servir al Señor. Tú no eres poca cosa. Mira, si Jesús te viera como poca cosa, no hubiera muerto por ti. Pero Él vio tu vida y la valoró al punto de entregar la de Él por la tuya. ¿Qué te parece? Levanta tu ánimo, levanta tu estima. El Señor te quiere usar. Lo poco o lo mucho que tú creas tener, ponlo en las manos del Señor. Y Él hará los milagros que sean necesarios para suplir tu necesidad. Número 4, Él operó saciando sus necesidades. Mire, el reino del Señor no es solo palabrería, es poder. Poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, obras. Jesús predicaba, enseñaba, proclamaba la palabra, pero esa palabra se traducía en poder, en obras, en hechos milagrosos como en esta ocasión, saciando las necesidades. Hay mucha gente que habla de altruismo, de filantropía, de obras sociales, del ministerio social de la iglesia, pero no hacen nada, puro bla bla bla. No hacen nada por atender esta responsabilidad. La iglesia tiene una responsabilidad social, no solo es predicar la palabra, hay que hacer obras. Hay que crear instituciones, ministerios que atiendan esta necesidad. Esta gente comió, escúchame, de donde no había,
comieron. Se saciaron de donde no había. Es que cuando se tiene abundancia, comemos, nos saciamos y nos sobra. Sobraron 7 canastas. Eso quiere decir que en el Señor no solamente hay plenitud de poder para saciar nuestras necesidades, sino que Él aún tiene reservas plenas para suplir cualquier necesidad en el futuro. 7 canastas recogieron ellos. Y esas 7 canastas eran suficientes nuevamente para alimentar a toda esa gente una vez más. Y no solo eso, recogieron de donde no había. El reino de los cielos, por eso, llama la abundancia y la multiplicación. Cuando tú estás en el reino, tú estás llamado a vivir en abundancia y a multiplicar todo lo que tienes en tus manos. Póngalo en las manos del Señor. Mira, nosotros somos bendecidos desde el principio. Desde el principio. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos dio la bendición para no solamente ser bendecidos, sino para multiplicar todo lo que en nuestras manos estaba. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, después que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y hembra, dice la Escritura, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Sí ve? La fructificación, la multiplicación son parte, son el resultado de la bendición de Dios en nosotros. Somos llamados a ser de bendición y a ser gente que multiplica la bendición en otros. Quiero concluir en esta hora. ¿Cuántos panes tenéis? Esa fue la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos respondieron, 7. La pregunta es, ¿de quién cree usted que eran esos panes? ¿De quién? Yo creo, sin dudar, que eran de sus 12 apóstoles. Los panes, esos 7 panes, eran de sus 12 apóstoles. ¿Pero acaso no eran ellos 12? ¿No eran 12 los apóstoles? ¿Cuántos panes entonces debían haberle traído a Jesús? Sencillo, 12. Pero solo 7 de ellos tenían pan. 5 no tenían. El apóstol Pablo declara, escúchame, que el reino no consiste en palabrería, sino en poder. La palabra es dunamis, es dinamita. Pero también puede ser traducida como milagros. Tu palabra, escúchame, declarada proféticamente, tu palabra puede producir los milagros que se requieren para satisfacer la necesidad de cualquier persona. Jesús declaró en otra ocasión al mismísimo diablo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan entonces es símbolo de la palabra de Dios, la palabra que sacia las necesidades espirituales del hombre. El reino de Dios, dice, es justicia, paz y gozo en el espíritu. 7 panes de 7 de sus discípulos en las manos del Señor se convirtieron en aproximadamente 7,000 panes. Panes que saciaron a una inmensa multitud. Inmensa multitud. Jesús también quiere usarnos hoy. Así como usó a sus discípulos en este desierto. Ellos fueron los ministros que repartieron, recuérdenlo. Pero es necesario que mientras estemos en el desierto de este mundo, tengamos pan de Dios para satisfacer las necesidades espirituales del género humano. No puede faltar pan de Dios en tu vida, mi estimado consiervo. Si falta la palabra en tu vida, ¿con qué crees que vas a saciar las necesidades espirituales de la gente? Es necesario poner en las manos del Señor lo poco que tenemos, para que Él se glorifique, supliendo abundantemente para muchos. El reino de Dios es abundancia, el reino de Dios es plenitud de gozo, el reino son delicias a su diestra para siempre. Yo quiero orar por aquellas personas que están padeciendo necesidad económica, aquellas personas que están inclusive pasando hambre. Yo quiero bendecirles. Mire, yo quiero que usted haga un acto profético hoy. Tome cualquier cosa que represente alimento en su casa. Tome un pan, tome una papa, tome ñame. Sí, nosotros decimos, cuando no hay plata, cuando no hay comida, decimos, falta la papita. Búsquese una papa, búsquese un pan, lo que sea, lo que tenga a la mano, algo que sea alimento.
Sosténgalo allí. Yo voy a bendecir eso. Hay una bendición que fue la que el Señor pronunció sobre el pan y lo multiplicó. Yo creo en el poder que tiene la palabra, el poder creativo que sale de nosotros cuando declaramos la palabra. Yo quiero bendecir eso y quiero traer la bendición, la multiplicación, la abundancia de Dios sobre ese recurso para que nunca falte en tu casa la provisión de Dios. Sosténgalo allí. Voy a bendecirlo y voy a hacerlo a la manera como Jesús, el Mesías, lo hizo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min. Entienda, bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, quien prodigas el pan de la tierra. Beshem Yeshua HaMashiach. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Dios te bendiga. Ellos respondieron, 7. La pregunta es, ¿de quién cree usted que eran esos panes? ¿De quién? Yo creo, sin dudar, que eran de sus 12 apóstoles. Los panes, esos 7 panes, eran de sus 12 apóstoles. ¿Pero acaso no eran ellos 12? ¿No eran 12 los apóstoles? ¿Cuántos panes entonces debían haberle traído a Jesús? Sencillo, 12. Pero solo 7 de ellos tenían pan. 5 no tenían. El apóstol Pablo declara, escúchame, que el reino no consiste en palabrería, sino en poder. La palabra es dunamis, es dinamita. Pero también puede ser traducida como milagros. Tu palabra, escúchame, declarada proféticamente, tu palabra puede producir los milagros que se requieren para satisfacer la necesidad de cualquier persona. Jesús declaró en otra ocasión al mismísimo diablo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan entonces es símbolo de la palabra de Dios, la palabra que sacia las necesidades espirituales del hombre. El reino de Dios, dice, es justicia, paz y gozo en el espíritu. 7 panes de 7 de sus discípulos en las manos del Señor se convirtieron en aproximadamente 7,000 panes. Panes que saciaron a una inmensa multitud. Inmensa multitud. Jesús también quiere usarnos hoy. Así como usó a sus discípulos en este desierto. Ellos fueron los ministros que repartieron, recuérdenlo. Pero es necesario que mientras estemos en el desierto de este mundo, tengamos pan de Dios para satisfacer las necesidades espirituales del género humano. No puede faltar pan de Dios en tu vida, mi estimado consiervo. Si falta la palabra en tu vida, ¿con qué crees que vas a saciar las necesidades espirituales de la gente? Es necesario poner en las manos del Señor lo poco que tenemos, para que Él se glorifique, supliendo abundantemente para muchos. El reino de Dios es abundancia, el reino de Dios es plenitud de gozo, el reino son delicias a su diestra para siempre. Yo quiero orar por aquellas personas que están padeciendo necesidad económica, aquellas personas que están inclusive pasando hambre. Yo quiero bendecirles. Mire, yo quiero que usted haga un acto profético hoy. Tome cualquier cosa que represente alimento en su casa. Tome un pan, tome una papa, tome ñame. Sí, nosotros decimos, cuando no hay plata, cuando no hay comida, decimos, falta la papita. Búsquese una papa, búsquese un pan, lo que sea, lo que tenga a la mano, algo que sea alimento. Sosténgalo allí. Yo voy a bendecir eso. Hay una bendición que fue la que el Señor pronunció sobre el pan y lo multiplicó. Yo creo en el poder que tiene la palabra, el poder creativo que sale de nosotros cuando declaramos la palabra. Yo quiero bendecir eso y quiero traer la bendición, la multiplicación, la abundancia de Dios sobre ese recurso para que nunca falte en tu casa la provisión de Dios. Sosténgalo allí. Voy a bendecirlo y voy a hacerlo a la manera como Jesús, el Mesías, lo hizo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min. Entienda, bendito tú, eterno Dios nuestro,
soberano del universo, quien prodigas el pan de la tierra. Beshem Yeshua HaMashiach. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Dios te bendiga. Genomelech, Haolam Hamotzi Lehenmin. Entienda. Bendito tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, quien prodigas el pan de la tierra. Beshem Yeshua HaMashiach. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Dios te bendiga. Mesías. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.